Supongo que todos a estas alturas, solo haré este pequeño repaso que ya lo dimos en clase, a estas alturas ya sabéis que si esto es la zapata y este es el peso de la zapata y este es el peso del pilar, para sacar el centro de gravedad de estas dos cargas, ¿cómo lo tengo que hacer? Dígamelo usted. Si esto es X zapata y esto es X pilar, tomad nota por si tenéis que hacer luego la práctica. ¿Quién quiere hacer la práctica? ¿Dónde está el centro de gravedad de la carga? ¿Eh? ¿Y dónde está exactamente? Sí, el centro de gravedad de estas dos cargas caería aproximadamente por aquí. ¿Y cuánto valdría la carga conjunta? La carga del pilar más el peso de la zapata. Y con esto lo que tengo es, en realidad, un axil, que es este axil, y una excentricidad que vale la posición del centro de la zapata, del centro de gravedad que acabo de calcular, menos b medios de la zapata. Y con eso tengo la excentricidad de mi carga. De todo lo que he escrito ahí, ¿hay alguien que no haya entendido algo de lo que he escrito? ¿Algún punto o qué es cada cosa? ¿Os fijáis que tenéis que pesar la zapata por separado y el pilar y la caja por el otro para que tenga claro dónde está la posición de la carga conjunta? Y que eso me genera un axil que vale el peso propio el peso del pilar y el peso de la zapata. Este es el axil y el momento vale el axil por la excentricidad que he calculado aquí, que es este valor de aquí. ¿Sí? Vale. Pues vamos a empezar con la zapata combinada. Se entiende por zapata combinada la que cimienta dos pilares. En general, en este caso, es una buena práctica dimensionar el cimiento de forma que el centro de gravedad de su superficie en planta coincida sensiblemente con el de las acciones. Esto puede conseguirse de varias formas. A. Construir la zapata de ancho constante, de forma que el centro de gravedad del rectángulo de la planta de la zapata coincida con el punto de paso de la resultante de las dos cargas de los pilares. Y B. Construir la zapata trapezoidal, pero esto tiene un inconveniente de complicar mucho la ferralla. ¿Cómo sé dónde está el centro de gravedad de las cargas o de las acciones que se producen en dos pilares? ¿Quién me lo dice? Perfecto. Bien, pues sí. Si yo tengo dos cargas y quiero saber dónde cae el centro de gravedad de las dos cargas, a pesar de que una sea más grande que otra, este centro de gravedad es análogo a esto que os acabo de explicar antes. Y yo tengo que intentar que el centro de gravedad de esas cargas entre dentro del centro de gravedad de la zapata. ¿Para qué? ¿Para que conseguir que las tensiones, si la zapata es rígida, con respecto del terreno, sean lo más uniformes posibles y no tenga algo así. Que tenga unas tensiones muy bestias porque el centro de gravedad de las cargas está muy hacia un lado. O de las acciones está muy hacia un lado. ¿Me he explicado? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que he dicho? ¿Dónde está el centro de gravedad de esta planta? De este rectángulo, muy sencillo. En la O. Centro de gravedad de un rectángulo, cruzo las dos diagonales y ahí está el centro de gravedad de mi rectángulo. ¿Dónde suelen utilizar las zapatas combinadas? ¿Quién me lo dice? A estas alturas de carrera a lo mejor alguno sabe dónde van las zapatas combinadas. Escaleras, ascensores, pero también uno podría decir que
en las juntas de dilatación, porque van a parar dos pilares. Sin embargo, no es un caso de este tipo. ¿Por qué? Porque podemos decir que están tan juntas las cargas que aquí se aplica una carga, aquí se aplica una carga, aquí se forma un arco de carga y aquí una tracción. Y el diagrama de bielas y tirantes es el equivalente al de una zapata simple. Y esa simplificación se hace y es buena, por lo que no consideramos una zapata combinada la zapata que lleva dos pilares que están separados solo por 5 centímetros por una junta de dilatación. No se calcula así una zapata de junta de dilatación. Bien. Hay también secciones de zapata combinada en T invertida. ¿Veis? Este sería el alzado, esta sería la planta y esta sería la sección de una zapata en T invertida. ¿Por qué puedo querer hacer una sección como esta? Porque quiera rigidizar en este sentido la viga. La viga no, la zapata. Te vas a sentar muy mal, pero si veis esta zapata y pongo dos pilares aquí, flexiona mucho. Pero si no quiero que flexione, se comporte muy rígida, la doblo, le doy canto y su comportamiento es mucho más rígido con respecto al terreno. Vamos a tratar esto más adelante. Bueno, este es el caso general de dos cargas con dos momentos. Es este caso de aquí que he dibujado antes en la pizarra, o escrito antes en la pizarra, pero en donde además los pilares tienen momento flector. Sacar el centro de gravedad de esto es muy sencillo. Tengo que el sumatorio de axiles con respecto a la reacción tiene que ser igual a 0 y el sumatorio de momentos también tiene que ser igual a 0. Luego lo que tengo que hacer es solo sacar esa reacción de ahí y su posición con estas ecuaciones de aquí. No tiene mucha miga, pero además esto no se suele hacer. Y repito, ¿y por qué no se suele hacer exactamente así? No se suele hacer así porque cuando yo evalúo la cimentación de un edificio no tengo solo un axil y un momento flector. Para cada pilar tengo muchas hipótesis, como ya habéis visto en estructuras 2 y estructuras 3, tengo muchas combinaciones de hipótesis, entonces ese pilar tiene un rango de axiles y un rango de momentos flectores que le van a parar a la zapata, no es un axil y un momento flector. Y si hago una zapata combinada con ese otro pilar de ahí, no puedo decir, bueno, es que voy a dimensionar el centro de gravedad para que para un axil y un momento flector el centro de gravedad me coincida con el de las zapatas, porque para otra combinación no me coincidirá. Entonces lo que se suele hacer es, a grosso modo, los axiles, que más o menos tienen una dimensión, los axiles que tendrían una magnitud proporcionada, es decir, para una combinación de todo cargado con sobrecargas, ese pilar y el de al lado tendrán más o menos la misma proporción que todo descargado, no sé si me he explicado, pues ese centro de gravedad sí que nos sirve, pero aplicar ya el momento flector es un poco ya excesivo. ¿Me explico? Digo que en la realidad no se utiliza tanto, a no ser que tengas solo una combinación, pero es que no suele suceder que tengas solo una combinación. Bien, lo primero que tenemos que saber para calcular una zapata combinada o para poderla dimensionar es si se comporta de forma rígida o de forma flexible con respecto al terreno. ¿Os acordáis que con una zapata aislada vimos eso? Si uno tenía una zapata muy flexible, podía resultar que las tensiones no fuesen uniformes debajo de la zapata. Y os puse un ejemplo. Os puse el ejemplo de que si yo me voy a la nieve y me pongo un esquí, ese esquí encima de la nieve se comba. Y en las puntas se ha hundido menos en la nieve que debajo justo de las botas. ¿Por qué? Porque la distribución de tensiones no es uniforme. La distribución de tensiones debajo del esquí, si este soy yo y estos son los esquís, el esquí, una vez deformado, tiene unas tensiones como estas, proporcionales a las deformaciones. ¿Por qué? Porque el esquí no se comporta de forma rígida con respecto a la cimentación. El esquí, que es nuestra zapata, no se comporta de forma rígida con respecto al terreno. Lo mismo sucede con la zapata. ¿Y cómo sabemos si es rígida o no es rígida con respecto al terreno? Pues tenemos que evaluar la deformación del terreno y la rigidez de esta sección de aquí,
que estoy sobredibujando. Esta sección de aquí es la perpendicular a la sección que he dibujado inicialmente y que siempre dibujamos, y la fórmula que utilizamos es que si el vuelo es mayor que pi cuartos de la raíz cuarta de 4 veces el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia de la zapata que estoy analizando partido el módulo de balasto del cimiento y la base del cimiento, pues si este vuelo es mayor que este valor de aquí, consideramos que es flexible. Si no es mayor que este valor de aquí, consideramos que es rígida. ¿Y qué es? ¿Qué significa que sea rígida con respecto al terreno? Pues que mi esquí, he cambiado los esquís por un tablón de construcción y lo he puesto de canto. Ese tablón es tan rígido con respecto a la nieve que si esto es la nieve, se va a hundir todo al mismo nivel. No va a haber prácticamente deformación del tablón con respecto a la de la nieve. Luego las tensiones que va a haber debajo, que va a soportar la nieve, van a ser uniformes. ¿Me he explicado? Esta formulación de aquí, cuando se trata de zapatas combinadas, ¿qué sucede? Que prácticamente es equivalente para el vuelo. Podría usar esa formulación de aquí teniendo en cuenta que el vuelo de la zapata es esta dimensión de aquí. Pero la bibliografía que utilizamos es la del profesor Calavera y lo que nos dice es que L1 hasta el eje no puede superar 0,88 y la misma raíz a la cuarta. Ojo que pi partido 4 es del orden de 0,70 y que 14 partido 4, pues 0,76, 0,77. Y tened en cuenta que solo es el vuelo, o sea que aquí lo que está diciendo es que hay un 10% más de pilar. Más o menos prácticamente es la misma formulación a efectos prácticos. ¿De acuerdo? Porque este 0,77 llega hasta el eje del pilar, no hasta la cara del pilar. Estoy comparando la formulación que utilizamos para una zapata aislada, para ver si era rígida o no era rígida con respecto al terreno, que evaluábamos este vuelo. Si el vuelo era mayor que este valor de aquí, tened en cuenta que pi partido 4 es 0,77 aproximadamente, pues decíamos que era flexible. Si era menor, decíamos que era rígida. Del mismo modo, esta fórmula y esta fórmula de aquí, del L1 y L3, que son las distancias de los ejes a la cara de fuera, son prácticamente equivalentes a esta fórmula de aquí. Lo cual tiene todo el sentido del mundo porque es el vuelo de la zapata, a ver si es rígida o no, en este caso, ¿qué más da que la zapata para allí continúe con una zapata combinada o no continúe con una zapata combinada? Prácticamente la formulación es la misma. Y luego entre las dos zapatas es prácticamente la misma formulación, pero casi multiplicado por 2. O multiplicado por 2. ¿Me he explicado? ¿Sí? Entonces, y uno dice, bueno, ¿por qué el código técnico no tiene para zapatas combinadas? Bueno, pues es una carencia que tiene, pero tenemos que tirar de bibliografía para saber si una zapata combinada se comporta de forma rígida o flexible con respecto al terreno. Y esto es lo primero que tenemos que evaluar. Si L2, L1 y L3 son menores que estos valores, significa que se comporta de forma rígida. Y por lo tanto la podemos considerar como esto de aquí, como un elemento totalmente rígido en donde al final habrá un sumatorio de axiles que será un axil y un sumatorio de momentos que será un momento, es decir, un axil con una excentricidad, y se reducirá el problema al de una zapata aislada. Y tendremos que la tensión media tiene que ser menor o igual que la tensión admisible y que la tensión máxima a 1,25 la tensión admisible. ¿Por qué? Porque además yo puedo inclinar mi cuerpo hacia adelante, modificar dónde está el axil, es decir, tener un axil y una excentricidad, y modificar mis tensiones sobre la nieve. Es decir, tener más tensiones en la puntera que en el talón. Pues esto sucede igual en una zapata y aquí no sucedería. Si tuviésemos no un axil perfectamente centrado, la componente es decir, la suma de todos los axiles y de todas las fuerzas no supusiesen un axil totalmente centrado, pues seguiríamos teniendo una respuesta lineal, pero no horizontal.
¿Me he explicado? ¿Hay alguna duda de esto? Vale. Entonces, borro, no tengo que borrar nada. Continúo. Si la zapata, por contra, es flexible, si no se cumple lo que hemos dicho, es decir, si estas longitudes son mayores que estos valores, entonces tenemos un comportamiento de zapata como este. Tenemos como lo que vendría a ser, que no lo he visto nunca, porque es tortazo asegurado, pero lo que vendría a ser un tándem de esquís. La torta, no sé si habéis esquiado, pero los que hayáis esquiado sabréis que esto puede ser mortal de necesidad, pero los esquís harían una cosa así, que es lo que está diciendo esa figura de ahí. Bien, si es rígida podemos calcularlo a mano, es decir, simplificamos lo que, bueno, simplificamos la simplificación de que el terreno se comporta de esta manera, o en azul o en rojo, dependiendo de si la carga final está centrada o descentrada. Podemos utilizar esa simplificación y esa simplificación es suficientemente buena como para calcular. Pero en el caso de que sea flexible, claro, ahí tenemos un problema, porque entonces, ¿cómo sabemos que las tensiones hacen así o hacen así? O hacen así. Perdón. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Cómo sabemos si es muy rígido con respecto al terreno o poco rígido con respecto al terreno? Nótese en este aspecto que cuando nosotros dimensionamos esta viga aquí, probablemente lo que intentamos buscar es que sea rígida con respecto al terreno, porque lo que le estamos dando es rigidez, estamos poniendo nuestro tablón en el esquí. Y esto, ¿cómo se modifica en la formulación que hemos utilizado? Pues uno coge la inercia de esta sección en T y en vez de coger la inercia solo de este rectángulo de aquí, coge la inercia mucho más bestia de esta T de aquí a la hora de introducirlo en la fórmula. ¿Y cuál es la formulación que hemos utilizado? Recuerdo, la formulación que hemos utilizado es esta aquí, y lo que se está modificando cuando utilizamos secciones en T es esta inercia de aquí del cimiento, esta inercia de aquí y esta inercia de aquí, que se eleva, y por lo tanto todo este número se eleva, y por lo tanto es más fácil que sea rígida. ¿Me he explicado? Bien. Entonces, ya estamos aquí, ¿y cómo calcularemos esto? Bueno, haremos una práctica en la que no haremos una zapata combinada, sino que todavía lo haremos más complicado. En vez de un tándem de esquís haremos varios esquís, lo que podemos llamar una viga flotante o una viga de cimentación, en donde dimensionaremos una serie de resortes o muelles aquí que emularán el comportamiento del terreno y encima modelizaremos la zapata con su rigidez. Entonces, dependiendo de las relaciones entre uno y otro, pues nos conseguirá salir una deformación y una respuesta más o menos análoga de las tensiones que están aplicando las cimentaciones a la zapata. Para explicar eso, haremos un vídeo y luego haréis una práctica en clase como venimos haciendo últimamente. ¿Dudas hasta aquí? La hipótesis de rigidez del cimiento debe ser verificada siempre, salvo que resulte evidente. No debe olvidarse que si dicha hipótesis no resulta cierta, las presiones bajo las zonas próximas a los pilares serán mayores que lo previsto y menores en las zonas alejadas, es decir, este perfil de aquí. Desde el punto de vista estructural del cimiento, esto es favorable, pues acercar en definitiva las cargas a los pilares. Acercando las cargas a los pilares se reducen los esfuerzos tanto de cortantes como momentos flectores. Y uno puede decir, bueno, no solo eso, del punto de vista estructural esto es favorable, pero desde el punto de vista del terreno esto es desfavorable porque mis tensiones son más grandes así que así. ¿Me he explicado? Bien, continúo. Una vez que he sacado las cargas que tiene esa zapata combinada, imaginaos, si es rígida, bueno, pues tendré unas cargas así o a lo mejor así, como están dibujadas aquí. Pero esto lo sé calcular, esto es un pórtico o una viga continua, si le doy la vuelta,
todos en estructuras 1 habéis hecho una viga como esta. Las articulaciones son los pilares que no se van a mover. Bueno, no se van a mover, sí que se mueven, pero se mueven en vertical, pero el análisis se puede simplificar a una cosa así, es decir, darle la vuelta, considerar que esto es un apoyo y que esto es un apoyo y que tengo unas cargas o uniformes o una trapezoidal. Y entonces puedo sacar el diagrama de momentos flectores, puedo sacar el diagrama de cortantes. Esto ya lo habéis hecho en estructuras 1, en estructuras 2, en estructuras 3. Es como una viga con dos voladizos a los lados. Y sacar los esfuerzos, una vez saco los esfuerzos, dimensiono esto, pues como si fuera una viga. Y esto ya lo habéis hecho en estructuras. ¿Dónde tendré? Esto es como un pórtico al revés. Tengo un diagrama de momentos como este. Aquí tendré que poner un armado a positivo seguro y aquí tendré que poner un armado negativo con suficiente longitud de anclaje seguro. ¿Qué sucede? Que como quiero simplificar al constructor la vida, lo que hago es que este armado normalmente lo llevo hasta el final y este armado también lo llevo de un lado al otro. Luego aparte tengo los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes hacen una cosa así. Y con ellos dimensiono el estribado. Pero lo que sí que es importante es que veáis que el armado fundamental es este. De tracción aquí, de tracción en el otro voladizo y de tracción en la cara superior entre los dos pilares. ¿Me he explicado? Bueno, pues, claro, en los exámenes muchas veces os pido cómo funciona esto. Es decir, yo lo que quiero que sepáis es cuando lleguéis a obras, sobre todo, que veáis un armado de una zapata combinada y sepáis de buenas a primeras si está bien o no está bien. Si se han dejado este armado de aquí, tampoco va a suponer mucho la zapata combinada. A ver, a lo mejor si no pones un armado mínimo te fisurará, etcétera, tendrás problemas de durabilidad, pero como elemento estructural no fallará. ¿De acuerdo? La pieza se calcula como una viga simplemente apoyada con dos voladizos. La armadura resultante se distribuye uniformemente en todo lo ancho del cimiento. Usualmente se corre de lado a lado, aunque por supuesto puede interrumpirse de acuerdo con la distribución del ley de momentos flectores. Las comprobaciones de esfuerzos cortante, anclaje y fisuración se realizan de acuerdo con la teoría general de vigas. Hacen falta cumplir con las cuantías mínimas mecánicas y geométricas establecidas en la instrucción española. Si el elemento es flexible transversalmente, ¿qué significa que sea flexible transversalmente? ¿Quién me lo dice? Como elemento estructural. ¿Qué decíamos en la clase anterior de si un elemento es flexible o rígido? Como a nivel estructural. Por el largo del vuelo. Si el vuelo era 2 veces mayor que el canto, decíamos que ese elemento estructuralmente cumplía con las hipótesis de Navier-Bernoulli y por tanto podíamos aplicar la teoría general de barras. Sin embargo, si ese elemento no cumplía que el vuelo fuese superior a 2 veces el canto, decíamos que era rígido y aplicábamos el método de bielas y tirantes. Bueno, pues si la pieza es transversalmente flexible, una solución práctica es considerar unos voladizos virtuales A', D', B', es decir, este voladizo de aquí y C', D', teniendo en cuenta el canto útil de la zapata combinada a cara y cara de pilar. Esto es solo si la zapata es transversalmente flexible, no suele suceder, porque tienes que tener mucha zapata hacia los lados para que sea transversalmente flexible. ¿De acuerdo? El voladizo se arma a flexión tomando como luz la distancia desde su extremo a la cara del pilar y la armadura se comprueba a fisuración y anclaje. Obsérvese que el método parte
considerar solo los voladizos como resistentes en el sentido transversal y despreciando la resistencia transversal en las zonas restantes. Es decir, lo que considera es que yo tengo un voladizo en este sentido empotrado aquí y que ese voladizo solo tiene estas dimensiones, más el espesor que tenga aquí. Yo creo que esto se ve más claramente en la siguiente diapositiva. Uno tiene que pensar cómo se desplaza, entre comillas, la carga dentro de una zapata combinada. Una zapata combinada como esta, que es muy flexible transversalmente, claro, uno dice, hombre, este elemento en voladizo es muy flexible, pero todavía es más flexible en este sentido. Es decir, si yo recorto un papel de estas dimensiones, lo pincho aquí y aquí y lo voy cargando, la deformación máxima la tendré justo por aquí, en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque sobre todo se me va a deformar en este sentido. Y luego además se me va a deformar en voladizo en este sentido. Voy a dibujarlo, a ver si soy capaz de representarlo gráficamente, lo que os estoy diciendo. Si esta es la posición inicial de un plano de la zapata, en donde aquí venga un pilar y aquí venga un pilar, voy a exagerar mucho la deformación. ¿Qué sucederá? Sucederá algo así. En este sentido sucederá algo así. Pero en este sentido sucederá algo así. Perdón. Perdón. ¿Veis lo que os quiero decir? Que en esta viga de aquí, la flexión fundamental se produce en esta zona de aquí y en voladizo en esta zona de aquí. Y luego, por último, transversalmente, en todas las secciones aproximadamente, porque es más rígida la zona central, porque se apoya en los pilares, pero sobre todo cerca de los pilares, lejos de los pilares no tanto. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hace la carga? Pues inicialmente viene en este sentido y luego viene aquí. ¿Por qué? Porque es más rígido esto que esto de aquí. Sin embargo, si tenemos una sección en T, no es así. Si tenemos una sección como esta, es más rígido este elemento de aquí que este de aquí, que en este sentido de aquí, por lo que la viga, la carga viene primero aquí y luego se desplaza en este sentido. Luego, lo que hemos dicho en la diapositiva anterior tiene sentido en este tipo de vigas de aquí y no tanto en este tipo de vigas de aquí. Bueno, tiene sentido en los dos. Lo que pasa es que en este tipo de vigas de aquí concentraríamos toda la carga que viene a parar a este pilar en este voladizo de aquí, es decir, toda la carga que estoy rayando aquí viene a parar a este voladizo de aquí, mientras que en este caso de aquí, para cada metro lineal viene la carga que cae en cada metro lineal. Esto que acabo de explicar no es inmediato, por lo que pensadlo y preguntadme las dudas que tengáis. La flexión transversal, lo que estamos diciendo es que toda esta carga de aquí, desde más o menos este punto medio, toda esta carga de aquí, al final va a venir primero aquí y luego va a venir mediante este voladizo al pilar. Entonces voy a tener que calcular este trozo del voladizo, aproximadamente como si estuviese en voladizo, y que se llevase toda la carga que va a parar aquí en este voladizo de aquí. Sin embargo, en esta viga de aquí no sucede eso, sino que cada metro lineal de esta sección, cada metro lineal se lleva un metro lineal de carga, porque primero va a la costilla central y luego va a los pilares. ¿Me he explicado? Bien, continúo. El armado fundamental para la flexión transversal lo tenéis graficado arriba a la derecha en rojo. El esfuerzo acortante, bueno, pues ya lo he explicado. Este es el diagrama de esfuerzos acortantes.
sé que mi primer estribo teórico está a un canto útil de la cara del pilar, y bueno, esto es la reducción a un problema de estructuras de hormigón, que ya visteis vosotros en estructuras 3, el problema de si tengo que estribar o no tengo que estribar. Tengo que comprobar, por una parte, que la compresión oblicua funcione, que el cortante VCU lo tengo que comparar aquí, y el cortante VRD, que es el reducido, lo tengo que comparar con VCU2. Esto tiene que ser, este de aquí tiene que ser mayor que VCU1 y este tiene que ser mayor que VCU2. Pero bueno, esto es de estructuras 3. Quien tenga dudas, por favor, que recuerde los ejercicios de estructuras 3, porque no tenemos tiempo. Recomendaciones. Bajo la zapata deben disponerse siempre 100 milímetros de hormigón de limpieza y las armaduras deben apoyarse sobre separadores. La excavación de los 200 milímetros inferiores de terreno no debe ser hecha hasta inmediatamente antes de verter el hormigón de limpieza. Esta recomendación es especialmente importante con suelos cohesivos, porque lo que no nos puede pasar es que el suelo cohesivo nos caiga encima del terreno que estamos utilizando desmembrado y que nosotros no estemos apoyando la cimentación sobre el terreno vivo, digamos, sino la estemos apoyando sobre restos de terreno que se ha desmembrado, se ha caído de las paredes. Salvo grandes zapatas, conviene ir a canto constante. Si se adopta un canto variable, debe disponerse junto a los paramentos del pilar unas zonas horizontales de ni menos de 150 milímetros de ancho para encofrar los pilares. Perdón por ese ni, porque no está bien puesto. El canto mínimo en el borde será de 300 milímetros, la separación máxima de armaduras no será superior a 300 milímetros ni inferior a 100 milímetros, y si es necesario se agruparán por parejas en contacto. La EH08 recomienda no emplear diámetros inferiores a 12 milímetros. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque cuando pisas puedes doblar un diámetro que sea relativamente fino. El recubrimiento lateral de las puntas de las barras no debe ser inferior a 70 milímetros por protección y para asegurar que las barras caben en el pozo excavado. Y para facilitar la ejecución se modularán las dimensiones horizontales en múltiplos de 250 milímetros y en cantos de 100 milímetros. Es decir, yo no voy a decir nunca que una zapata tenga 53 centímetros de canto. O tiene 50 o tiene 60. Pero normalmente las zapatas se hacen con una excavadora y al de la excavadora no puedes andar con centímetros. ¿Me he explicado? Bien. Para casa tenéis que ver la resolución de este ejercicio, que viene del libro que os he comentado antes del profesor José Calavera, que lo que pasa es que está resuelto con la EHE actual. Y lo tenéis resuelto en vídeo en casa. Es un ejercicio largo y si se hace a mano ya se sobreentiende que esta zapata se comporta de forma rígida con respecto al terreno, porque si no tendríamos que ir a un programa de cálculo para ver cómo responde el terreno con respecto a la zapata. ¿Os acordáis? Porque sabemos que se comporta o como el azul o como el rojo, pero siempre lineal. Y no como el tándem de esquís que he dibujado antes. ¿Alguna duda hasta aquí? Bienvenidos al apasionante mundo de las zapatas de medianera. Y para entrar en ese mundo, lo primero que vamos a hacer es entender qué problema hay con las zapatas de medianera. Porque muchas veces se empieza a explicar las zapatas de medianera sin explicar el porqué de su estudio, y lo primero que vamos a hacer es ver el problema que suponen. Imaginaos un edificio como este, que continúa hacia la derecha, pero que no lo he grafiado, en el que tenéis una zapata central, una zapata centrada, con un axil de 80 toneladas o 80.000 kilopondios. Sin embargo, tenéis una zapata de medianera. ¿Qué significa que es de medianera? Que no puede desarrollarse en la casa del vecino, que esto es una medianera y que no puedo poner zapata fuera de mi solar. Bien, ¿qué pasa? Que claro, si bien este pilar se lleva unos ámbitos como estos,
este pilar de aquí se lleva menos ámbito. A pesar de que probablemente en este pilar vendían el peso de las fachadas, he considerado justo la mitad de carga, haciendo una aproximación muy burda de lo que pasaría en un edificio. Pero bueno, imaginaos que la tensión admisible del terreno es de 2 bares, o 2 kilopondios o kilogramos de centímetro cuadrado, y que las zapatas, las dos, hacen 2 por 2 por 0,5 metros. Es decir, hacen 2 por 2 metros de ancho, de base. Y uno puede decir, hombre, esta irá sobrada, porque si esta tiene que aguantar 80.000 kilos y esta tiene que aguantar 40.000 kilos, la mitad, si las haces las dos iguales, esta tiene que aguantar mucha menos carga. Bueno, pues vamos a ver que esto no es así. La zapata centrada tendrá una tensión, como tiene el axil centrado, igual al axil partido sus dimensiones, A por B. Es decir, 80.000 kilos partido 200 centímetros al cuadrado. Es decir, 80.000 partido un 4, 40.000 centímetros cuadrados, es decir, kilopondios centímetro cuadrado. Es decir, 2 bares. Luego la primera está clavada. Tensión admisible del terreno 2 kilopondios, tensión que solicita el terreno 2 kilopondios. Vamos a ver qué pasa con la segunda. Bueno, pues con la segunda tenemos un pilar de 30 por 30 aproximadamente. Luego la disposición de la carga está justo a unos 15 centímetros del extremo, es decir, que tiene una excentricidad de 85 centímetros, lo voy a poner más grande, hasta llegar al punto medio de la zapata, 85 centímetros. ¿Qué supone esta carga a la tensión bajo la zapata? Bueno, tengo dos opciones. Una, que se comporte el terreno como rígido plástico, y otra, que se comporte como elástico. Si es rígido plástico, ¿cuál es el área en la que va a afectar a mi zapata? Este es el centro de gravedad de las cargas. Para tener una respuesta rígido-plástica del terreno que tenga el mismo centro de gravedad, tengo que tener en cuenta este rectángulo. Coger esta distancia, que son 15 centímetros, multiplicarla por 2, y esta es la respuesta a mi terreno. Esta es la respuesta en negro en tensiones que he puesto. ¿Y cuánto valdría la tensión? Pues la tensión del terreno multiplicado por 200 y multiplicado por 30, esto en centímetros, tendría que ser igual a la solidización de la estructura, 40.000 kilopondios. Por lo tanto, la tensión del terreno será igual a 40.000 kilopondios dividido 600 centímetros cuadrados. ¿Alguien puede hacer esta división? Pero seguramente... Perdón, me falta un 0. 6.000 centímetros cuadrados. 40 partido 6 es del orden de 6,6 periodo, supongo. Kilopondios, centímetro cuadrado. No sé si es 6,6 periodo, si alguien hace el cálculo. ¿Sí? Esto si el comportamiento es rígido plástico. Si el comportamiento es elástico, la zona de la zapata que voy a tener en cuenta es toda esta, pero en vez de formarse un volumen rectangular, se me forma un volumen triangular. Y este triángulo extruido tiene el centro de gravedad en el mismo punto que la solicitación. Continúo y digo, bueno, la tensión máxima, que es esta de aquí, del triángulo, multiplicado por 200 centímetros por 45 centímetros
que es esta distancia de aquí, y dividido todo entre 2, porque es un triángulo extruido, tiene que ser igual a 40.000 kilopondios. Luego, la tensión máxima será igual a 40.000 multiplicado por 2 y dividido por 200 y por 45 kilopondios centímetro cuadrado. Arriba es 90.000 y abajo, esto es 80.000 y abajo es un 9 y 1, 2, 3 ceros, sí, ya lo he dicho bien, 80.000 partido 90.000, que es todavía más que 6,7, 8,8. Gracias. Luego, fijaos el problemón. No es que estemos un poco por encima de la tensión admisible, es que estamos en un caso 3,3 veces por encima de la tensión admisible, poniendo una zapata igual de grande que la que pondríamos para el doble de carga, y teniendo en cuenta el comportamiento elástico del terreno, 8,8 kilos, 4,4 veces más de la tensión admisible. ¿Todo el mundo ve el problema? Que el hecho de descentrar una carga, lo vimos en el laboratorio el otro día, las deformaciones se disparan, incluso a veces, en el caso del laboratorio, teníamos una esponja, no teníamos un semiespacio, que supondría el terreno, pero como tenemos que medir las aristas, no podíamos hacer un semiespacio, pues si no, no se podía medir. Incluso hay veces que a la gente seguramente se le pandearía la esponja y perdería el equilibrio, pero las tensiones se disparan en el momento que tengo excentricidades muy elevadas. ¿Me he explicado? Y esto es lo que pasa con las vigas de medianera, con las zapatas de medianera. Y entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Intentamos centrar la carga. ¿Cómo centramos la carga? Aplicando un momento. Esta zapata, como veis, como su centro de gravedad está aquí, esta zapata intenta girar en este sentido. Pues todos los métodos que se utilizan son para enchufar un momento en este sentido que lo equilibre y que haga que la carga se vuelva otra vez a ir al centro. A partir de aquí tenemos claro el problema y la física de la solución. Ahora veremos la construcción de esa solución. ¿Ha quedado claro? Bien, zapata de medianera, y ahora ya me meto en materia. Introducción y generalidades. La necesidad de su uso aparece en cuanto se disponen pilares junto a los lindes de propiedad del terreno en que se van a construir un edificio. Por tanto, las zapatas de medianera son de uso muy frecuente en la práctica. Existen muy diferentes sistemas para solucionar el problema, que en definitiva es apoyar un pilar en la medianería. En la figura se indican las soluciones más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, la A, en donde la resultante R del terreno es excéntrica respecto al cimiento y supone un diagrama no uniforme de presiones del terreno, que provoca el terreno con respecto a la zapata, a través de asientos diferenciales de un borde con respecto al otro y el giro del cimiento. Como el pilar se supone elásticamente empotrado en el cimiento, sufre un giro igual y aparece un par de fuerzas T, una a nivel de forjado y otra a nivel de techo, del techo del forjado y otra a nivel de la superficie de contacto de la zapata, y el pilar ve incrementado su momento flector. Bien, de todas estas soluciones que hay, lo que primero que quiero que sepáis es que nosotros vamos a utilizar fundamentalmente estas dos. ¿Y por qué vamos a utilizar estas dos? Me explico. Primero voy a explicar cuáles son y luego voy a explicar por qué utilizamos estas dos. Podemos centrar la carga suponiendo que el forjado de arriba se lleva una tracción y tengo un rozamiento o un empuje pasivo del terreno que engloba la zapata que comprime aquí. Si yo soporto ese momento, estoy centrando la carga, porque veis que la zapata intenta girar en sentido antihorario y este par de fuerzas la contiene en sentido horario, generando un momento de reacción en sentido horario. Lo mismo sucede
en este caso de aquí, en el que también se plantea exactamente lo mismo, pero con unas tensiones uniformes debajo de la zapata. Lo mismo sucede aquí con un tirante en la cara superior de la zapata y un rozamiento en la cara inferior de la zapata, tanto con tensiones descentradas como con tensiones centradas, con tensiones uniformes como tensiones no uniformes. Y este es el caso de una viga centradora. Una viga centradora lo que hace es decir, bueno, yo quiero que mi resultante esté justo en el centro, ¿qué hago? Pues hago lo que hizo Arquímedes en su momento, dame un punto de apoyo y levantar el mundo. Este es el mundo, este es el punto de apoyo que pedía Arquímedes, esta es su palanca de rigidez infinita y este es el señor Arquímedes. Esto intenta girar en este sentido con respecto al centro de la zapata y el señor Arquímedes, con una palanca muy grande y muy poco peso, lo centra. Este es el punto de apoyo, este es el mundo y esto es el señor Arquímedes muy alejado, con una viga centradora muy rígida que tiene que soportar esos esfuerzos. Entonces aquí la batalla no es la idea, que la idea está clara, sino que esta viga centradora soporte esos esfuerzos, porque si no, la idea de Arquímedes está muy bien, pero es imposible llevarla a cabo. Entonces, prácticamente todo lo que sucede aquí es que aquí se produce un diagrama de momentos como este, un voladizo de una carga puntual en un sentido y un voladizo de una carga puntual en el otro sentido, y que la zapata y la viga centradora soporte ese diagrama de momentos y este diagrama de cortantes asociado, en donde aquí lo he dibujado al revés, pero bueno, lo he dibujado como los ingenieros de caminos, pero me da igual. Esta pendiente me la da este cortante de aquí y esta pendiente, si os acordáis de estructuras 1, me la da este cortante de aquí. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Entonces, al final, el problema se reduce a que la viga centradora funcione. ¿Y cómo lo haces? Pues haces una viga centradora que une tu zapata, con la zapata central que tienes en el edificio. Unirías una viga centradora desde ahí hasta ahí, si es que eso fuese una medianera. Luego está el caso de que incluso te puede pasar que aquí pasen unas instalaciones, pero tú quieres los pilares en el extremo. Esa viga centradora puede pasar por encima de la zapata y es el mismo problema, solo que tienes todavía más excentricidad. ¿Ha quedado claro? Y el problema reside fundamentalmente en que esta viga centradora funcione y que se dimensionen las zapatas correctamente. Bien, ¿por qué vamos a utilizar solo nosotros? Podríamos ahondar en todos, pero no tenemos tiempo en la asignatura. ¿Pero por qué vamos a utilizar este y este? Pues vamos a utilizar este para dimensionar. Nosotros como técnicos sabemos que existe el problema y que el enfoque, uno de los enfoques más adecuados, es poner una viga centradora. Entonces, cuando nosotros dimensionemos algo, pondremos viga centradora. ¿Y este método para qué lo queremos? Bueno, pues este método lo queremos por si un día nos encontramos enfrente de un edificio que no tiene vigas centradoras y no se ha ido al suelo y queremos saber cómo está funcionando. Bueno, pues la única forma de que esto esté funcionando probablemente será que el forjado de arriba se esté llevando tracciones y el forjado de abajo o el rozamiento con el terreno se esté llevando otra fuerza T. O eso, o que realmente el terreno está soportando esas tensiones de 8,8 kilos o 6,6 kilos. Tenemos esas dos posibilidades. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Bien. El caso B es igual que el caso, bueno, ya he explicado los tipos de casos y nosotros nos vamos a concentrar en estos dos. Este cuando vea que no hay una viga centradora y este cuando yo dimensione algo voy a poner una viga centradora. Zapata de medianera sin viga centradora. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, se supone que el equilibrio se alcanza mediante una distribución lineal de tensiones bajo la zapata, con valores extremos sigma sub T1 y sigma sub T2, que son este valor extremo de aquí y este valor extremo de aquí. Y la resultante R. La resultante R es
está aplicada en el centro de gravedad de este trapecio y vale todas esas tensiones multiplicado por las superficies. La excentricidad de R produce un par de fuerzas horizontales T. Es decir, el hecho de que R no esté alineado con la resultante NP-NC, NC es el axil del cimiento y NP es el axil del pilar, más o menos a principio de clase he hablado de esta disyuntiva, que me produce pues una acción conjunta más o menos entre NP y NC, probablemente más cerca de NP porque vendrá mucha más carga de todo el edificio de lo que pesa la zapata. Luego probablemente la reacción estará muy cerca de NP, la combinación de NP y NC. Entonces esto supone una excentricidad. Y entonces esta zapata intenta girar en este sentido. Y gracias a que intenta girar en este sentido tengo sigma T1 y sigma T2. ¿Por qué? Porque se hunde más a un lado que al otro. Bien, las condiciones de equilibrio son las siguientes. NP más NC tienen que ser igual a la reacción. Por lo tanto, sigma T1 más sigma T2 partido 2 multiplicado por A por B tiene que ser R. Si tomamos los momentos en 0, 0 está colocado aquí, sacamos esta formulación de aquí, en donde igualamos los momentos igual a 0. Y operando sacamos esta expresión de aquí. Bien, entonces resulta que tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son sigma T1, sigma T2 y T. T es esta fuerza de aquí. Bien, entonces yo quiero saber cuánto vale T porque la tengo que aguantar, pero primero tengo que cumplir el equilibrio. ¿Cómo evalúo 2 ecuaciones y 3 incógnitas? No lo puedo hacer, es un sistema indeterminado, tengo infinitas soluciones. Tengo que plantear una tercera ecuación. Esa tercera ecuación suele ser en estructuras de compatibilidad de formaciones. En estructuras 1 ya hicimos ecuaciones de compatibilidad de formaciones, pero aquí se trata de esto. Se trata de saber que sigma T1 y sigma T2 me generan un giro. El momento de giro es T por L. T por L, os recuerdo que es esta distancia de este par de fuerzas, T, por la distancia que los separa. Y por último, este es el momento, y el giro de un pilar vale T por lambda por L cuadrado partido 3EI. Esto es el giro que tienes en una barra. En realidad el giro que tienes en una barra con respecto al momento que tienes en uno de sus extremos vale esto de aquí, 4 por EI partido L cuadrado multiplicado por el giro que quieres tener si uno de los extremos, si el otro extremo está empotrado. Este es el giro alfa y este es el momento que le dispones. Y si está articulado en el otro extremo es 3 por EI partido L cuadrado por el giro que quiero conseguir. Veis que es más fácil girar un elemento cuyo al otro lado tengo una barra si al otro lado está articulada que una barra si al otro lado está empotrada. Me cuesta un 33% más si está empotrada que si está articulada. Esta formulación es la misma que la que pone aquí porque lambda te dice que es igual a 1 para una articulación y que es igual a 0,75 para un empotramiento. Fijaos que si despejo de aquí alfa, alfa me sale que es igual al momento por L cuadrado partido 4EI. Fijaos que la fórmula que sale es el momento que esté por L, este momento esté por L cuadrado partido 3EI y por una lambda. Un lambda que es 0,75 que es si es un empotramiento y 1 si no es si es una articulación lo del otro lado. Eso quiere decir que 0,75 partido 3 es lo mismo que decir 4.
y 1 partido 3 es lo mismo que decir 3. Es decir, estas fórmulas que salen de los teoremas de Moore y que se reutilizan mucho para el cálculo matricial de estructuras son las mismas que tenéis aquí. Y al final lo que se hace es decir que la tangente de alfa es igual a alfa para ángulos muy pequeños y se iguala este giro a esa tangente. Y lo único que se hace es desarrollar esta suposición y sacar esta ecuación de aquí. Con esto sacamos un sistema de ecuaciones en el que podemos despejar t, sigma 1 y sigma 2. Al final uno puede entenderlo, no hace falta que desarrolle todas las ecuaciones, pero una vez lo entiende, sabe que con estas tres ecuaciones puede sacar sigma 1, que es la que me interesa fundamentalmente si estoy reventando o no estoy reventando el terreno, si me estoy pasando. Sigma 2 no me interesa tanto porque seguramente será menor que sigma 1, y además me interesa saber qué tracción estoy soportando aquí, y qué rozamiento tengo en el suelo de la zapata que soportar para que esto funcione. Para comprobar algún elemento que me encuentre como graduado de edificación en mi vida laboral, ¿de acuerdo? No es para dimensionar, yo no dimensionaré así, yo sé que lo suyo es poner una viga centradora, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda al respecto? Zapata de medianera con viga centradora, y esta es la que utilizaremos fundamentalmente cuando dimensionemos. Podemos tener vigas centradoras pequeñas, de canto variable, porque venga la zapata del extremo sea de más canto, o al revés, que tengan más canto que la propia zapata, etc. En cualquier caso, el método es el siguiente. Me puedo calentar y acordarme de todas las fórmulas. Me puedo hacer un formulario para el examen. Pero lo mejor de todo es entenderlo. Porque si lo entiendo, no me tengo que acordar de ninguna fórmula. ¿Vale? Y yo os voy a explicar la forma de entenderlo para que no tengáis que acordaros de ninguna fórmula. Si uno sabe el axil que baja por el pilar, que es este de aquí, y sabe que la reacción tiene que estar aquí, se tiene que dibujar mentalmente este dibujo de aquí. Un columpio con un niño muy gordo a este lado, el eje del columpio aquí y un niño muy delgadito a este lado. ¿Vale? Y que este columpio, cuando los dos niños estén quietecitos, que eso es bastante complicado, pero imaginaos que sucede, que dos niños pequeños están quietecitos, esté en equilibrio y por lo tanto esté totalmente en horizontal, como una báscula romana, como una balanza romana. Entonces, el diagrama de momentos son dos voladizos superpuestos y que cuando llegan al extremo tienen el mismo momento. Bien. ¿Qué momento tengo aquí? Este es el momento máximo. Este es el diagrama de momentos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale este momento? Pues el peso del niño gordo por la distancia hasta el centro del columpio, bueno, hasta el eje del columpio, o el peso del niño pequeño por esta distancia de aquí. Muy sencillo. ¿Sí? El diagrama de cortantes. También muy sencillo, el diagrama de cortantes es, lo dibujo como toca, como se dibujan estructuras 1, este es el peso del niño gordo y este es el peso del niño pequeñito. ¿Vale? Bien. Y uno dice, bueno, con estos números, que son muy sencillos de hacer, rápidamente uno puede ver qué le pasa a la viga centradora. Ojo, que esto no es la realidad. ¿Por qué? Porque resulta que yo he simplificado esta carga distribuida en una carga puntual. Si os acordáis de lo que os decía Rubén en estructuras 1,
Esto supone que aquí tenéis una carga uniforme, pero fuera de esa carga uniforme, la simplificación que os he hecho y la realidad es exactamente la misma. En realidad tenéis una cosa así. El diagrama de cortantes hace una cosa así y el diagrama de momentos hace una parábola así, que es tangente aquí, tangente aquí. Pero me importa un pepino. ¿Y por qué me importa un pepino? Porque el punto crítico es la viga centradora. Y es justo fuera de esa simplificación que he hecho yo, es justo en esta sección de aquí. Es en esta sección de aquí donde tengo que soportar este momento flector y este cortante. Obviamente es muy fácil sacar este momento flector, porque por Tales de Mileto, si sé este y sé las dimensiones, sé sacar este. O por una regla de 3. Esta distancia es a este momento como esta distancia a este momento de aquí. El cortante es el mismo. Entonces, me da igual cómo lo llame el señor Calavera, cómo lo llame quien sea, cómo llamemos a las variables. Tengo que soportar, la viga centradora tiene que ser suficientemente rígida y tiene que soportar este momento flector y este cortante. Si no, no va a funcionar esa viga centradora, no va a soportar los esfuerzos. Y lo normal es, por lo menos, que tenga el mismo canto de la zapata para asegurarme que deformacionalmente aquello funcione. Pero no me preocupa tanto que se deforme el columpio un poquito. Bueno, no un poquito. Lo que me importa es que no se rompa la barra del columpio. Y ni que decir tiene que si aquí, con el armado a flexión, aguanto este momento flector, con la zapata que tiene mucho más espesor, mucho más ancho, aguantaré un momento flector un poquito más elevado, que es este momento flector de aquí. Pero normalmente el punto crítico está en esta sección de aquí y en esta sección de aquí. ¿Me he explicado? Pues con esto sé cómo funciona una viga centradora y no necesito nada más. Tengo que saber cuánto aguanta cortante una sección rectangular y cuánto aguanta flexión, cómo dimensionar a flexión y a cortante una viga rectangular, que es una viga centradora. Y todas estas fórmulas de aquí, única y exclusivamente lo que están diciendo es lo que os estoy diciendo yo. Ojo, que claro, ¿cómo dimensionaré luego esta zapata? Esta zapata la dimensionaré como si la tensión estuviese perfectamente centrada, como si fuese un pilar centrado. ¿De acuerdo? ¿Cómo dimensionaré el armado de esta zapata? Bueno, el armado de esta zapata resulta que yo tengo un elemento muy rígido que lo cruza, que es mi viga centradora. Si este es mi pilar, yo tengo un elemento muy rígido interno que lo cruza. Luego, realmente yo tengo aquí una especie de muro, y esto lo puedo dimensionar como un muro, y este armado lo puedo dimensionar como el de una viga centrada de un muro. ¿Por qué? Porque tengo un elemento muy rígido que la... Entonces el armado de esta viga, de esta zapata, lo calcularé como el de un muro, como una zapata centrada de un muro. Calcularé este armado y para que no se equivoquen en obra, pondré este armado en este sentido y el mismo transversal. El armado de la viga centradora, ya he hablado de él, he sacado los esfuerzos. Ojo, porque aquí sí que hay una cuestión importante. Para evaluar tensiones del terreno, en todos los problemas utilizaré cargas no mayoradas. Y para evaluar elementos estructurales, cargas mayoradas. Y esto sucede en la zapata aislada, y en la zapata combinada, y en la zapata de medianera. Siempre para hallar armados, como elemento estructural, cargas mayoradas. Para comparar con tensiones del terreno, cargas no mayoradas. ¿Y por qué? Porque la tensión admisible del terreno ya me viene minorada por 3, según el Código Técnico de Edificación para el hundimiento. Para el hundimiento ya me viene minorada por 3, a una tercera parte, por lo tanto, yo comparo la tensión característica que se dispone en el terreno con la tensión admisible del terreno, porque ya tengo ahí un coeficiente de seguridad de 3. ¿Me ha quedado claro? Bien, ¿y cómo dimensiono esta zapata de aquí? Bueno, pues esta zapata de aquí resulta que podría dimensionarla
cómo la he dimensionado ahí, pero además teniendo en cuenta que es una viga centradora. Tener en cuenta que es una viga centradora significa que le está ayudando, porque está intentando, el hecho de centrar esta carga, está intentando levantar este pilar. No sé si os fijáis. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Que el hecho de centrar esta carga hace que este pilar esté siendo levantado por este niño de este lado. Si no tengo el niño, esto no se levanta. Si tengo el niño, esto intenta levantarse. Luego, realmente a esta zapata que he hecho de aquí de 80.000 kilos, podría restarle el efecto de la viga centradora. Pero no lo voy a hacer porque estoy por el lado de la seguridad. Lo que sí que me tengo que asegurar es de lo siguiente, del estado límite último del equilibrio. Es decir, que exista ese niño pequeño. Lo normal en un edificio es que si este niño es gordo, este niño es el doble de gordo, como hemos hecho el ejemplo de antes. ¿Por qué? Porque una viga, una zapata que está en un extremo se lleva normalmente la mitad de la carga de una zapata que está más o menos en medio, con luces iguales y cargas iguales. Luego lo normal es que no tenga que comprobar nada. Pero hay veces que uno puede decir, es que, mira, tengo un caso de una zapata de medianera que está súper lejos. Y entonces la viga centradora va a ser enorme. Y yo quiero poner una viga centradora más pequeña. Pues a lo mejor me planteo poner una zapata aquí sin pilar que solo soponga una carga. Entonces, en ese caso, si esta zapata no tiene pilar, sí que me tengo que asegurar de que ese niño pequeño, que en este caso ya es un niño pequeño, sea lo suficientemente potente como para equilibrar este sistema del columpio. Y eso se llama estado límite último del equilibrio, o como dicen algunos, estado límite último del ridículo. Si no compruebo el equilibrio o no lo tengo muy claro, hago un ridículo espantoso y a lo mejor me cargo a alguien. ¿De acuerdo? Estoy diciendo muchas cosas, pero como las grabamos en vídeo, por favor repasadlas. Repito, tengo que comprobar que la zapata, en la tensión de debajo de la zapata de medianera, que en este caso pasa a ser centrada. Fijaos, que ya no necesitaré un zapatón de 2 metros por 2 metros en mi problema original, porque para 40.000 kilos necesitaré una zapata de 1,40 por 1,40, con una tensión admisible de 2 kilos. ¿De acuerdo? O menos. ¿Por qué? Porque mis tensiones estarán centradas y estará trabajando toda la zapata. Lo que haremos en la práctica del próximo día en el laboratorio será coger una zapata con una carga descentrada, ponerle una viga centradora y una zapata al otro lado. Y ver cómo sin zapata centradora, sin viga centradora, la puntera se levanta y con viga centradora la puntera no se levanta, porque estoy consiguiendo este esquema de aquí. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? Bien, con esta explicación me he fumado, con perdón de la expresión, todas las diapositivas que vienen luego. Pero quiero que quede claro que si repasáis esto de aquí, básicamente lo que dice es lo que os estoy diciendo. Y lo que creo que es lo suyo es que lo miréis, pero sobre todo que cojáis y luego hagáis el ejercicio que tenéis colgado sobre las vigas centradoras. Entonces, lo que es importante es que os hagáis una lista de las comprobaciones que tenéis que hacer. Fijaos en lo que os he dicho. Este es el diagrama simplificado, el que está entre puntitos, y el diagrama real es este de aquí. Realmente casi siempre tenemos que comprobar este momento de aquí y este momento de aquí. El diagrama simplificado de lo de antes es una cosa así, así. Y el no simplificado hace esto. Justo en el pilar hace esto de aquí, pero bueno, no lo tengáis en cuenta porque está considerando el espesor del pilar. Entonces hay que comprobar las tensiones bajo la zapata. Esto se puede evaluar, tensiones bajo la zapata, que no superen la tensión admisible una vez ya centrada la carga, y que las vigas soporten a flexión ya cortante, la viga centradora, y que aquí haya una carga suficiente como para suponer el niño pequeño del columpio que os he comentado antes. Pero normalmente, si va a parar un pilar ahí, casi no hay que comprobarlo porque
porque esa carga seguro que está. Estoy intentando levantar ese pilar. Lo que no puede pasar es que esto se levante, que no haya suficiente contrapeso aquí y esto se levante. Eso es el estado límite último de equilibrio. Pero a poco que haya un pilar, ya no se va a levantar. Porque pensad que aquí tengo menos carga que aquí y aquí tengo menos brazo de palanca que aquí. ¿Me explico? Luego, más carga y más brazo de palanca seguro que no cede. Dime. Hay que comprobar lo siguiente, el peso, digamos, El equilibrio. el equilibrio. A ver, es lo que te digo, si tú sabes que si es un edificio normal, suele suceder que este lleva menos carga que este y que además este tiene menos brazo de palanca que este. Luego, la carga que tengas aquí será mayor que la que tengas aquí, no permitirá que esto vaya. Pero digamos de longitud entre zapatas con peso. Repite la pregunta, perdona. Bueno, me expreso bien, pero hay una distancia mínima o máxima que te equivalga al peso que tiene que haber de la zapata. Pero es que esto es muy fácil calcularlo porque, o sea, ¿Tienes que comprobarlo siempre o si dices, pues mira, tú tienes carga axil que se llama P1 aquí y axil NP2. Brazo 1 lo voy a llamar y brazo 2. NP1 por 1 tiene que ser mayor que NP2 por 2 para que exista el equilibrio. Luego NP2 tiene que ser mayor que NP1 por 1 partido 2. Pero es que esto te va a suceder, porque es que normalmente NP2 es mayor que NP1 y 2 es mayor que 1. La distancia 2 es mayor que la distancia 1. Entonces, siempre que haya un pilar que vaya a parar ahí, normalmente sucede. Lo que pasa es que cuando aquí no tengas pilar, sino que solo estés confiando en el peso propio de la zapata que estás disponiendo, ahí lo tienes que comprobar. Sí, con un razonamiento ya vale. ¿Puedes hacer una viga centradora que no esté a escuadra con el pilar? ¿Se puede hacer una viga centradora que no esté a escuadra con el pilar? Sí. Lo que tienes que tener en cuenta el eje, claro. Sí, tú puedes hacer una viga centradora así, dices, ¿no? A ver, hay un límite racional, pero en principio lo puedes hacer. Sí, no se comportarán, no podrás utilizar exactamente estas ecuaciones, pero te servirán como un buen predimensionado del comportamiento. Bueno, si seguís las diapositivas, se tiene que soportar este momento flector y se tiene que soportar este cortante. Y tenéis las fórmulas que os las podéis consultar o podéis entender el problema y saberlo para siempre. La zapata también debe soportar un cortante, pero normalmente si la viga lo soporta y paso el armado de la viga y paso los estribos de la viga, la zapata lo soporta. Esto es lo que os comentaba de cómo se comporta la viga. La zapata de medianera. La zapata de medianera luego tengo que dimensionar su armado como si fuese... Esta es la zapata que por dentro le pasa una viga centradora, se comporta como un muro, una zapata de un muro de la longitud de la zapata, que ya hemos visto antes cómo se dimensiona el armado. Y luego, en la zapata del otro lado, puedo tener en cuenta el axil de la zapata menos lo que me produce el levantamiento de este columpio. Pero bueno, está por el lado de la seguridad no tenerlo en cuenta. Y para que completemos docentemente este aspecto, lo que tenemos que hacer es coger y resolver el ejercicio que tenemos en vídeo de la asignatura. Bien, ¿alguna duda hasta aquí?